bienvenidos a la sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo del volumen 1. Damos la bienvenida a Fabi, que nos acompaña en esta noche, a Arbey, a Rogelio, también que está aquí con nosotros, Cristina, María de Jesús, Cintia, Alejandra y Mirta también, que está por ahí detrás de cámaras, y cada uno de los que nos ven desde sus hogares. Les agradecemos que estén con nosotros cada semana, en cada sesión, y los invitamos a que sigamos juntos adentrándonos en este nuevo vivir, en este nuevo caminar. Y como bien habíamos visto, estamos en volumen 1, todavía en la parte que viene siendo introducción. En Memorias de la Infancia de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Es una lectura un poquito larga, vamos a dar la continuación. Viene siendo de julio 15 de 1926. Arvey, ¿tú te gustas compartir pantalla o comparto pantalla? Como usted quiera. Bueno, voy a compartir Bueno, también. Aquí estamos en esta parte para que se vayan ubicando. Memorias de la Infancia de Luisa Picarreta. En algunos libros está en la página 10, porque hay una variación. Y en otras, y vamos a ir en la página número 11, que es acá. Nuestro Señor ha sido tan bueno conmigo. Fabi, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Nuestro Señor ha sido tan bueno conmigo, dándome padres buenos que estaban atentos a no hacernos oír ni siquiera una palabra de blasfemia o menos honesta. Me amaban, pero con amor digno y serio. Recuerdo que jamás mi padre, siendo niña, me tomó en brazos, ni de haberle dado ni recibido besos. Ni siquiera a mi madre recuerdo haberla besado, y cuando fui grande y me metí a la cama, la mamá, debiendo ir a la granja y estar ausente por largos meses, al despedirse de mí, hacía el intento de quererme besar, y yo viendo esto, antes que lo hiciera, le besaba la mano, y ella se abstenía de hacer aquel desahogo materno. El papá y la mamá eran ángeles de pureza y de modestia. Han sido magnánimos con sus subordinados. El fraude, el engaño no tenían lugar en nuestra casa. Era tanta la custodia que jamás nos confiaron a personas extrañas, sino siempre con ellos. Yo agradezco que el bendito Jesús haya permitido tanta virtud y que los haya premiado dándoles por morada la patria celestial. Recuerdo también que yo era de temperamento vergonzoso, y si venían parientes u otros a visitarnos, yo huía a la parte de arriba de la casa para que no me encontraran, o bien me escondía detrás de una cama y rezaba, y solo salía cuando me llamaban y me decían que se habían ido. Cuando mi mamá iba a visitar a los parientes y quería llevarme con ella, lloraba porque no quería ir. Y yo y otra hermana mía, casi del mismo temperamento, nos contentábamos de quedarnos solas, encerradas con llave, antes que salir. Esta vergüenza no me dejaba tomar parte en nada, ni en fiestas, ni en diversiones, aún inocentes, que se acostumbraban en las familias. Era yo la sacrificada de la vergüenza, y si los míos me obligaban, me sentía a poner en cruz, porque la vergüenza me volvía extrañas todas las cosas. Ahora, recordando todo esto, que de alguna manera me volvió infeliz mi infancia, el dulce Jesús me dijo: hija mía, también la vergüenza con la cual te circundé en tu tierna edad fue una de las demostraciones más grandes de celo, de amor por ti. Yo quería que en ti entrase, no. no quería que en ti entrase ninguno
ni el mundo, ni las personas. Quería volverte extraña a todos. En ninguna cosa quería que tú tomaras parte y que tomaras placer en ella, porque habiendo establecido desde entonces que debía formar en ti el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en la alegría que en él hay, era justo que ninguna otra fiesta gozaras, y que de los placeres y diversiones que hay sobre la tierra debías quedar en ayunas. ¿No estás contenta? Pero a pesar de que era vergonzosa y miedosa, era de temperamento vivaz, alegre, saltaba, corría y hacía también travesuras. Ahora, después, cerca de la edad de los 12 años, comenzó otro periodo de mi vida. Comencé a oír la voz interna de Jesús, especialmente en la comunión. La primera la hice a los 9 años y el mismo día recibí el sacramento de la confirmación. Después, no rara vez se hacía oír en mi interior cuando hacía la Santa Comunión. A veces, después de esta, permanecía las horas arrodillada, casi sin movimiento, y oía la voz interna que decía, y ahora me reprochaba si no había sido buena, atenta, y si en el curso del día alguna vez había estado distraída. Oh, cómo me reprendía y terminaba con decirme, con todo esto me dices que me quieres mucho. ¿Y dónde está este tu mucho? Yo me sentía morir al oírme decir esto y prometía ser más atenta. Y Jesús agregaba, lo veré, veré si es verdad. Las palabras no me bastan, quiero los hechos. La comunión se volvió mi pasión predominante, en ella concentré todos mis afectos. Estaba cierta de oír hablar a nuestro Señor y cuánto me costaba el estar privada de él, porque era obligada por la familia a ir con ella a la granja y debía estar largos meses sin misa y sin comunión. Cuántas veces rompía el llanto al ver árboles, flores, la creación toda, y decía entre mí, las obras de Jesús están a mi alrededor, solo Jesús no está conmigo. Ah, háblame tú, sol, tú, cielo, tú, agua cristalina, que te deslizas en nuestro laguito. Háblenme de Jesús, son obras de sus manos. Denme noticias de él. Y me parecía que todas me hablaban de él. Cada cosa creada me hablaba de cada una de las cualidades de Jesús. Y yo, llorando, porque no podía recibir a aquel al que todas las cosas amaban y que sabía narrar también de la belleza, del amor, de la bondad de Jesús, lloraba y llegaba hasta enfermarme. También en la meditación oía la voz de Jesús, pero alguna vez me faltaba. En cambio, en la comunión, jamás. Y algunas veces meditando quedaba las 2 o 3 horas sin poderme separar, conforme leía el punto y me detenía. Así oía en mi interior la voz de Jesús, que poniéndose en actitud de maestro, me explicaba la meditación. Desde entonces me daba en mi interior el amable Jesús lecciones sobre la cruz, sobre la mansedumbre, sobre su vida oculta. A propósito de su vida oculta, recuerdo que me decía, hija mía, tu vida debe ser en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros, en modo de poder decir, hago primero mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Mamá Celestial y San José, y después lo sigo. Según el modelo que has hecho, yo quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti la obra de mi mamá,
la de mi amado San José y mis mismas obras. Yo quedaba confundida y le decía, mi amado Jesús, yo no sé hacer. Y él, hija mía, ánimo, no te abatas. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe, y yo súbito te enseñaré. Te diré el modo como hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, que yo como mar y ellos como ríos, estábamos siempre hinchados, de modo que uno desbordaba en el otro, tanto que poco tiempo teníamos de hablarnos, tanto estábamos absorbidos en el amor. ¿Ves cuando estás atrás? Mucho tienes que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención. Y yo no te quiero detrás, sino en medio a nosotros. Así que cuando no sabía, preguntaba a Jesús. Él me enseñaba en mi interior. Buscaba casi siempre, cuanto más podía, apartarme de la familia para estarme sola, para mantener el silencio. Tomaba mi trabajo y pedía a la mamá que me permitiera ir a la parte de arriba y ella me lo concedía. Así que mi mente estaba en la casa de Nazaret y ahora veía a uno, ahora a otro, y me confundía al verlos tan atentos en sus humildes labores, tan absorbidos en las llamas de amor que se levantaban tan alto que sus trabajos quedaban incendiados y transformados en amor. Y yo maravillada, pensaba entre mí, ellos aman tanto, ¿y mi amor cuál es? Puedo decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento que tomo, los pasos que hago, son llamas que se elevan al trono de Dios y formando ríos desbordan en el mar de Jesús. Y viendo que no lo era, quedaba afligida. Y Jesús en mi interior me decía, ¿qué tienes? No te aflijas, poco a poco llegarás. Yo estaré sobre ti. Tú sígueme y no temas. Si yo quisiera decir todo lo que pasó en mi interior en la infancia, me extendería demasiado, mucho más que en el primer volumen escrito por mí, sin precisar la época antes o después, cuando fui más pequeña o más grande. Está dada una explicación del trabajo de la gracia en el fondo de mi alma, porque así me fue dicho que no importaba nada el que yo pusiera el orden de la edad, ni lo que había sido primero, ni lo que había sido después, siempre y cuando dijera lo que en mí había pasado. Mucho más que después de tantos años me resultaba difícil tener el orden de lo que había pasado en mi interior. Y ahora, para no hacer repetición, sigo adelante. Recuerdo que de muchacha tenía casi una manía por quererme hacer religiosa, y como iba a la escuela de monjas, yo sentía un afecto un poco fuerte por ellas, pero las quería bien porque quería ser como una de ellas. Pero en mi interior oía reprocharme con este afecto, y mientras prometía no amar a otro que a Jesús, recaía nuevamente y Jesús regresaba a darme amargos reproches. Este es el único afecto que recuerdo que he sentido en mi vida en modo especial, porque después no he sentido más amor por ninguno. Qué tiranía es un afecto natural y tal vez aún inocente para el pobre corazón humano. Lo recuerdo con terror. Los reproches internos me ponían en cruz. Me parecía que mi afecto tenía en cruz a Jesús y Jesús por correspondencia me ponía a mí en la cruz y por eso no gozaba la verdadera paz, porque es la naturaleza del amor humano guerrear a un pobre corazón. Tener paz y amar a personas con modo especial no existe en el mundo, y si existe, significa no tener conciencia, aunque fuese con un fin santo o indiferente. Pero el bendito Jesús lo hizo terminar súbito, y he aquí cómo. Una mañana,
pedí a la mamá que me mandase a visitar a la superiora y lo obtuve con un trabajo y sacrificio. Mientras fui, pedí que me dejaran ver a la superiora y después me fue respondido que estaba ocupada y no podía salir. Yo quedé como herida al oír esto. Fui a la iglesia y desahogué mi pena con Jesús, y él tomó ocasión de esto para hacérmela terminar. Me habló de su amor y de la inconstancia del amor de las criaturas y cómo quería que absolutamente la terminara, diciéndome que cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo. No puedo comenzar el trabajo que he diseñado hacer en el fondo del alma. Pero ¿quién puede decir todo lo que me dijo en mi interior? Recuerdo que la terminé y mi corazón quedó impávido, sin saber amar más a ninguno. Después pedía siempre a Jesús que me hiciera llegar a ser religiosa y frecuentemente le preguntaba cuando lo oía en mi interior si debía llegar al cumplimiento mi vocación religiosa. Y Jesús me aseguraba diciéndome, sí, te contentaré, verás que serás monja. Yo quedaba toda contenta al oír que me aseguraba Jesús y buscaba disponer a la familia para obtener el consenso, la cual era contraria, especialmente la mamá. Llegaba hasta llorar y me decía que me habría contentado si hubiese querido hacerme monja de clausura, pero de las monjas activas no me lo permitiría jamás. Yo, para decir la verdad, quería hacerme monja activa, porque aquellas que conocía habían sido mis maestras, pero sobrevino mi larga enfermedad y puso término a mi vocación. Y muchas veces me lamentaba con Jesús y le decía, con todo eso me decías mentiras, me burlabas prometiéndome que debía llegar a serme monja. Y Jesús muchas veces me ha asegurado que me decía la verdad diciéndome, yo no sé engañar ni hacer burlas, la llamada que yo te hacía era más especial. Quien jamás con hacerse monja, aun en las religiones más rigurosas, no puede caminar, no puede tomar aire, no gozar nada. ¿Y cuántas veces en las religiones hacen entrar el pequeño mundo y se divierten magníficamente y yo quedo como a un lado? Ah, hija mía, cuando yo llamo a un estado, yo sé cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente. El hábito religioso para mí dice nada, cuando en la sustancia del alma está lo que debería ser si hubiese entrado en religión. Y por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Gracias, Fabi. Es una lectura larguita, pero a la vez es bueno escuchar como que toda la narración, ¿verdad? Hay varios puntos bien interesantes y, por ejemplo, retomando esto último, ¿no? Qué bonito que lo que le dice Jesús a ella. Cuando yo llamo a un estado, yo sé cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente, el hábito religioso para mí dice nada. Cuando en la sustancia del alma está lo que debería ser si hubiese entrado en religión. ¿Qué nos está diciendo ahí? Dice, por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. O sea, que no importa realmente el llamado que tiene Luisa, la misión que tiene, no es para estar en cuatro paredes, como que sea de enclausto, ni como una monjita, eh, cómo le dice ella? Activa. Eh, ¿Por qué? Porque lo que a Jesús está buscando va más allá, va desde la transformación del corazón. El llamado que tienen para Luisa dice que ni siquiera dentro de una religión lo hubiera logrado para el plan que tiene con ella, ¿cierto? Entonces, es interesante porque es una llamada que a vivirlo diferente,
a vivirlo diferente. Sepamos que, por ejemplo, a como han salido estos diferentes tipos que vemos en la iglesia. Cada quien lleva, por ejemplo, los benedictinos, los jesuitas, llevan como siguiendo de cierta forma a su modelo, ¿cierto? Entonces, aquí Jesús no permite eso, porque, por ejemplo, si Luisita me parece que era para ser dominica, ella hubiera llevado sí, de cierta manera todo lo que enseñan ahí, todos los modos de hablar, los modos de orar, l- todo, ¿no? Lo que implica el hábito para ella. Pero Jesús, para que Jesús pudiera llevarla al punto donde la quería llevar, dice Jesús que eso hubiese sido amarrarle las manos, porque él hubiera estado limitado a lo que le estaban diciendo, o al reglamento, o hubiera estado limitada al reglamento de la Madre Superiora, o en general, ¿verdad? Entonces Jesús necesitaba libertad para llevar a cabo su obra. Entonces eso es uno de los puntos importantes que al final, por eso le dice Jesús, por eso te digo que eres y serás la verdadera. Ahí, algo importante, la verdadera monjita de mi corazón. ¿Ok? Vamos a regresar un poquito más al principio de la lectura que vimos hoy. Hay varios puntos que nos narra de estas memorias de la infancia. Ujú. Algunos anotaron algún punto que le llamara la atención de lo que nos iba narrando su vida de Luisa cuando era niña, que les Mm, gustaría compartirnos. sí. Yo, Adelante. y en una parte de la lectura que dice, tu vida debe de ser medio de nosotros en la casa de Nazaret, si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros. Sí, es bien interesante esa parte. También la tengo subrayada. Ujú, Em, Dice así, tu vida debe ser en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Y de hecho se pide, ¿no? Que las familias sean una pequeña casita de Nazaret, que cada hogar debería de ser de esa manera. Si fuera así, qué bendición tan grande, ¿no? ujú, Nos evitaríamos tantos males. Pero sí, ese es un punto bien importante porque aquí Jesús nos está diciendo cómo, cuál es la medida de lo que tenemos que ver y pensar, ¿no? Esto lo estaría haciendo Jesús, esto lo haría María, esto lo haría José, se comportaría de esta manera. Por ujú, ejemplo, un trabajo puede ser decir, este trabajo va de acuerdo a los valores, lo haría Jesús, lo haría María, lo llevaría a cabo. Una reacción, ¿se reaccionaría Jesús así ante esta situación? María estaría haciendo esto, o sea, si lo medimos de esa manera, si lo vemos de esa manera, perdón, es una medida de cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Son unos modelos perfectos, pero va más allá, porque cierto que son nuestro ejemplo. Bueno, aquí San José, ¿no? ujú, Pero sigue adelante, dice, según el modelo que has hecho, yo quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti la obra de mi mamá, la de mi amado San José y mis mismas obras. No solamente, o sea, si nos vamos desde el principio, ¿no? Nos encaminamos en esto, al principio va a ser esto. Va a ser una medida de imitación. Imitaríamos su vida de ellos. Y poco a poquito, cuando tú imitas algo o a alguien, te vas convirtiendo en esa persona, ¿cierto? Te ves como una similitud, pero hay una separación. Hay una separación, por ejemplo, ustedes pueden imitar algo o alguien y inclusive vestirse y se pueden parecer, pero son dos separados. Y aquí lo que Jesús nos está pidiendo, nos está diciendo, yo quiero ser repetido por ti. Él nos está pidiendo vivencia en nosotros, no solo la imitación, sino convertirnos en Jesús.
No sé si se entiende esta parte. Desde el Mm, principio, o sea, son 3 puntos. Lo vemos como una medida de cómo nos tenemos que empezar a comportar y cómo tenemos que empezar a vivir en nuestros hogares, que nuestros hogares se conviertan en esa pequeña casita de Nazaret, ujú. ¿cierto? Dice: "Estate en medio de ellos, para que de ahí tú vas a mirar. Si trabajas, si rezas, si tomas alimentos, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros en modo de poder decir, hago primero mi modelo sobre lo que hace Jesús, la mamá celestial y San José y después lo sigo". O sea, lo vas haciendo la imitación, el modelo y luego lo vas siguiendo, pero termina con que él quiere encontrar en ti su vida. Él quiere encontrarse en ti mismo repitiendo su vida que él vivió. Eso es lo que nos está dando dos cosas distintas, ¿no? Fabi, adelante. Sí, y en esa misma línea es repetir por ti en mi vida oculta, ¿sí? ¿Y en qué consistió la vida oculta de Jesús? A ver, Fabi, yo creo que Javi nos puede explicar esa parte. ¿Cuál es su vida oculta, Fabi? Entonces, la vida oculta de Jesús. Por eso es que, y quería, cuando tocabas el tema sobre em, los benedictinos, los San Sí. Francisco, todos ellos tratan de seguir, es decir, San Francisco trató de seguir la vida de Jesús, ¿cierto? Lo que él vio, la vida de aquí de Jesús, su humildad, la pobreza, la ayuda, la caridad, ¿cierto? Y eso es lo que tratan, y las órdenes o los que pertenecen a la congregación, como decías, tratan de seguir su modelo como fue el fundador de esa congregación y siguen las reglas y todo eso. Pero aquí, ¿qué es lo que no, Jesús quiere? Es la imitación de la vida de él, ¿sí? La vida oculta. ¿Y en qué consistía la vida oculta de Jesús? Es vivir la unidad de la voluntad humana con la del Padre. Todo lo hizo Él, por eso Él decía, ¿creen que yo vine a hacer mis obras? No, yo es mi Padre que obra en mí, ¿sí? Entonces, esa es la vida oculta de Jesús. La vida oculta de Jesús es la fusión porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene voluntad humana, pero la voluntad humana estaba fundida en la voluntad divina. Por eso todos sus actos fueron divinos. Los actos humanos, él divinizó todas todas las, las obras humanas, todos los actos humanos, él los divinizó. Esa fue su vida aquí oculta. Y eso es lo Gracias. que, y eso es lo que él quiere, le dice aquí, yo quiero ser repetido por ti en mi vida oculta, en esa vida que él llevó y que también repitió nuestra madre, ¿no? Sí, y la de San José inclusive. Incluso la San La de José. mi amado San José, dice ahí. Es bien interesante esto que nos acaba de decir Fabi. No sé si cayeron en cuenta, pero la vida oculta de Jesús, como sabemos, se sabe de Jesús cuando nace, de ahí hasta los 12 años y de ahí ya cuando va a empezar su tiempo de dar a conocer, ¿no? Todo lo que viene, lo que conocemos en el Evangelio, su vida pública. Pero ¿qué pasa durante todo el resto de su vida? ¿Cuál es esa vida oculta de Jesús? Y eso que nos acaba de decir Fabi, ¿no? Es sumamente importante. Hay una lectura donde nos habla paso a paso de esta vida oculta de Jesús. Los que tengan el libro de cielo pueden leerla si les gustaría adentrarse un poquito más. Que lo que recomendamos en sí es ir todo, vamos acá por orden, ¿no? Pero esa lectura
les va a hacer la diferencia para que entiendan un poquito más cómo divinizó su vida. Es la 1129 del volumen 1129. Les voy a dar la fecha. Agosto 14 de 1912. Si tienen oportunidad de leerla detenidamente, vayan y léanla para que entiendan, porque él nos habla de que él diviniza absolutamente todas las obras, todos los actos de todas las criaturas. Los diviniza desde cada vez que él estaba trabajando, cómo esas vidas divinas iban corriendo por sus dedos cuando él trabajaba. Es una vida totalmente divina y aparentemente por fuera era una vida completamente normal en la casita de Nazaret, como familia, igual nuestra madre. La vida que vivió ella fue totalmente divina. Entonces, para que vayan entendiendo un poquito más. Bueno, hay una pregunta de Alexandra. Dice, disculpen, ¿saben de cuál fue la enfermedad que sufría Luisa Picarreta? Luisa Picarreta no padecía enfermedad como tal, sino cuando se refiere, perdón, a su estado, es en el estado que, digamos que de alma víctima que ella aceptó. Vamos a leerlo eso en el volumen uno, donde está la petición de nuestra madre, donde le pide a Luisa que se haga alma víctima, que es un alma víctima. Un alma víctima, digamos, que comparte el sufrimiento con Jesús. Pero ese fue como su llamado de ella, parte de lo que ella necesitaba pasar para que toda esta obra se llevara a cabo. Entonces ella tomaba sufrimiento de Jesús y lo sufría. Y eso hay veces que sufría fiebres, sufría, tenía muchos malestares físicos, pero todo a veces era parte de los sufrimientos que ella estaba tomando para darle de cierta manera como que le daba a veces, digamos, un descanso a Jesús del sufrimiento. Le decía, compárteme tu amargura, tu dolor, y ella lo tomaba. Entonces ya se convierte con el paso de los años en un estado que era de diario. Entonces, como tal, no era una enfermedad de que ella tuviera una enfermedad de que tuviera que estar postrada en cama toda la vida, porque en sí fue toda su vida. Después que ella lo acepta es para toda la vida, pero no es no es como tal una enfermedad. No sé si eso se te queda un poquito más claro, Alejandra. Sí, muchas gracias. Sí, hay muchísimo para profundizar en ese tema, pero eso es así como que por encimita. Rogelio tenía la manita. Disculpe, Sí, era en algún momento había escuchado cuando en un audio del doctor Tomasini que decía que en la vida oculta de Jesús él rehizo todas nuestras acciones, es decir, él hacía una diferencia entre la pasión que fue la pasión, muerte y resurrección, en la pasión y toda su otra vida, la vida oculta, donde él parece ser que rehizo todas nuestras acciones, nuestros trabajos, nuestras formas de comportarnos, él las rehizo. Es decir, él tuvo una constante, por decirlo, un constante sufrimiento rehaciendo todas nuestras acciones de los seres pasados, presentes y futuros. Es decir, parece ser que la vida oculta de Jesús no fue tan, digamos, tan así por así. Él estaba rehaciendo todos nuestros actos. Eso a mí me impactó y me llamó mucho la atención en cuanto a que toda esa parte no conocemos lo que realmente estaba haciendo. Y lo que estaba realmente haciendo era rehaciendo todos nuestros actos. precisamente eso lo narra la lectura 11:29, tal cual. Nos dice, por ejemplo, lo tengo aquí a la mano,
Dice Jesús, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan, porque le dice Luisita que cómo es posible que ella trabaje y sea Jesús el que quiere trabajar en ella, ¿no? Porque nos está llamando a esa unión de vida. Entonces dice Jesús eso. Dice, hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Dice, y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos, llamaba a reseña todos los movimientos de sus dedos y de los de las demás criaturas. Entonces, la lectura es un poquito más larga, bueno, bastante más larga y continúa. Pero ¿qué nos está diciendo? Que en el momento que Jesús está moviendo sus manos, que estaba, digamos, haciendo un trabajo de carpintería, al mismo tiempo le estaba rehaciendo la vida de las almas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la vida de cada uno de nosotros está pagada al Padre, que por eso es que podemos ser salvos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que la vida de cada uno de nosotros está pagada, no es solamente porque pensamos que su pasión solamente fue en el momento del último día de vida y en el momento que él muere, no. No es solamente eso, sino que Él ya rehizo nuestra vida totalmente desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Toda nuestra vida fue rehecha en Jesús y por Jesús. Entonces, por eso cada uno de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros respiros, nuestros trabajos, todo es rehecho por Jesús. Y cada acto ya está pagado al Padre, porque no es solamente el sacrificio de llegar a la cruz y solamente la crucifixión, sino todo lo que hizo Jesús detrás. De hecho, en volumen 1 vamos a ver a Jesús desde el vientre de su mamá porque pensamos que solamente su pasión fue su último día de vida y su pasión realmente viene desde que él es encarnado en el vientre de su mamá. Entonces vamos a ir conociendo a ese Jesús poquito a poquito y vamos a ir entendiendo un poquito más a lo que Jesús a lo que Jesús se refería, como cómo hacía volvía a rehacer nuestros actos, volvía a rehacer nuestra vida y padecía. Porque imagínense algo, ¿no? Cada, digamos, pecados. Cada pecado, cada vez que una persona peca, la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que morir para pagar ese pecado y tener vida, y es Jesús. Entonces Jesús no muere una vez. Jesús tiene que morir por cada pecado de cada uno de nosotros. O sea, es amplio. Gracias, Rogelio. ¿Me Bueno, podrías repetir, Ivette, la lectura a la que hace referencia para anotarla en mi apunte? la 1129. Agosto 14 de 1912. De hecho, se llama así. Con su vida oculta, Jesús santificó y divinizó todas las acciones humanas. Ese es el título de la lectura. Gracias. Sí, Adriana, es la 1129. Bueno, Mirta, bienvenida. Bueno, vamos a volver a la lectura de Memorias de la Infancia de Luisa. Mi- ¿Algún otro punto que les gustaría Mirta tiene comentar? la Ah, mano, la mano. Mirta, adelante, sí. Bienvenida. Esta, buenas noches, mis queridos hermanos. Esta parte de la memoria de la infancia de Luisa nos va dando ya unos puntos claves de qué es lo que Jesús le está pidiendo a ella, pero qué es lo que nos pide a nosotros también. Por ejemplo, el desapego. Esa palabra la vamos a estar escuchando en todo momento. Cuando vemos lo que le pasaba a ella con su papá, con su mamá, que ellos eran muy queridos, pero que ella no la besaban, ella no lo besaba,
Cuando la mamá le quería dar un besito, ella le ponía la mano. O sea, ese es el desapego al que Jesús la va llevando a ella, que solamente se quede él con ella y ella con él. Que eso es muy difícil en el sentido de que nosotros pues fuimos creados para vivir en familia, no para estar solos, por lo tanto tenemos una filiación con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Y Él quiere que ella esté completamente apartada de todo y separada para Él. Y eso no es solamente para ella, eso también es para nosotros. Ese desapego es un regalo que Jesús nos da. Jesús dice que cuando el alma se rodea de Él, Él le da 3 gozos espirituales. Primero, adentrarse en las cosas de Dios. Luego de adentrarse en las cosas de Dios, aquello que le gustaba antes ya no le gusta. Y lo último es el desapego. Pero esos son 3 gozos espirituales que nos va llevando hacia el abandono. Y lo que nos lleva hacia el abandono es el renunciar a nuestro yo. Entonces todo esto es una cadenita que ya aquí nos lo va diciendo, pero en una manera muy sencilla. Y eso se llama desapego. Esa es la primera parte. La otra parte que habla ahí, que ella todavía no la comprende, es la correspondencia. Si notan, ahí ella está pues muy triste porque Jesús no está. Entonces ella dice, ¿cuántas veces rompía en llanto al ver árboles, flores, la creación toda? Y decía entre mí, las obras de Jesús están a mi alrededor. Solo Jesús no está conmigo. Ah, háblame tú, sol, tú, cielo, tú, agua cristalina que te deslizas en nuestro laguito. Háblenme de Jesús. Sois obras de sus manos. Denme noticia de él. Y me parecía que todas me hablaban de él. Cada cosa creada me hablaba de cada una de las cualidades de Jesús. Y yo llorando porque no podía recibir aquel al que todas las cosas amaban y que sabían narrar tan bien de la belleza, del amor, de la bondad de Jesús, lloraba y llegaba hasta enfermarme. Ese enfermarse de Luisa es un delirio de amor. Esa es la enfermedad de ella, es un delirio de amor. Esa es la enfermedad que es un alma que vive en la divina voluntad tiene. La enfermedad de María. Ella tenía ese fuego de amor, ese delirio de amor. Llegó el momento en que ella ya no podía estar más en la tierra y ella deseaba irse. Y Jesús le decía un poquito más, y a nuestra Santísima Madre por igual, después que subió al cielo, y el alma que llegue a vivir en el divino querer le va a pasar exactamente igual. Entonces, esa correspondencia de amor es que todas las cosas creadas, a través de todas las cosas creadas, que Dios pone un atributo, le da un valor, un amor y un oficio, que es para la criatura. Y ella no lo sabía todavía. Por eso ella le decía, pues tráiganme, háblenme de Jesús. Como quien dice, ustedes tienen que tener algo de Él, que ustedes me puedan narrar sobre Él. Y ya intuía que algo estaba como un imán que estaba llevándola a ella a que pudiera adentrarse un poco más en la creación. Y eso estamos en el volumen 1. Pero ya entonces poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que es la correspondencia de amor, que es que Dios nos da, o sea, Dios ama al hombre en la naturaleza, pero entonces por esa misma vía de amor que Él va trayéndonos lo de Él hacia nuestra alma, nosotros por esa misma vía le vamos a corresponder en amor a Él, a decirle te amo, te amo, te amo, como Adán hacía. Y no se queda ahí, pues ya ustedes hablaron sobre
que lo que Jesús hacía en su vida oculta, que era exactamente eso, era santificarlo todo y divinizarlo todo. Pero no solamente eso, dice, yo quiero ser repetido por ti. Esa es la clave. No era que él lo hacía, es que él quiere que nosotros repitamos lo que él hacía, que lo hagamos en todos nuestros actos, que repitamos lo que él hacía, que seamos otro Jesús. Y por último, por lo menos lo que esa lectura me llevó a comprender, eso de ser monjita, pues eso es una consagración. Y el que se consagra, ¿qué le sucede? Pues ya no tiene nada de él, porque el que se consagra se da por entero. Entonces, esa consagración, lo dice aquí bien claramente, es una consagración en el alma. Dice, cuando en la sustancia del alma está lo que debería ser si hubiese entrado en religión, y por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Esa consagración es en el alma. O sea, no es una consagración como estamos acostumbrados a ver, como estar en un claustro, por ejemplo, que es una consagración, es un matrimonio místico que tiene el alma con Jesús. En el caso de ella es una consagración total, total, o sea, es un abandono total, una destrucción de su yo. Ya no se pertenece. Y por último, me gustaría hacer referencia a una lectura de María Valtorta, que precisamente la leímos un poquito en una sesión anterior. Es preciosa esa lectura, y es antes de que Jesús fuera condenado. Pues él, por supuesto, se encuentra con María y todo, pero ¿qué pasa? Que hay algo bien interesante, que es que María eh, le, le cose el vestido rojo que él va a usar en su pasión. Y imagínense, ella sabía para lo que ella estaba haciendo ese vestido, y se lo lleva como regalo para que él se lo ponga. Pero como él amaba tanto a su mamá, ¿verdad? Pues nos está enseñando con esta lectura que la filiación que nosotros tenemos con nuestros padres, muchas veces el demonio nos tienta en esa filiación. Y llegó el momento en que él, en vez de estar pensando en lo que, en su misión, estaba pensando en ese vestido precioso y hermoso que le regaló su mamá. Y entonces ahí se dio cuenta que era una tentación del demonio. Entonces él le dice, nada, nada, vete. La voluntad del Padre, su voluntad, solamente ella. Uno solo es mi Señor, Dios Santísimo. Una ley, la obediencia. Un amor, la redención. Renuncio a mi madre. O sea, renuncio a la filiación que tengo de mi naturaleza humana. Y eso es un llamado que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros, renunciar a la filiación que tenemos con nuestra naturaleza humana, porque si no, nunca nos vamos a divinizar. Estos son palabras, es profundo esto, porque decimos, pero si nacimos en una familia, cómo vamos a renunciar a eso? Si se supone que mi casita sea como la casita de Nazaret, como estaba diciendo Rogelio. Sí, pero es la casita de Nazaret donde era una sola voluntad, donde era un solo amor, donde todo era divino, donde solamente se obedecía al Padre, donde solamente Jesús hablaba en la boca del Padre, pensaba en el pensamiento del Padre, y María por igual, porque María tenía la vida divina también. Y San José pues estaba
pues a su alrededor él no tenía santidad divina, pero era un santo y modelo. O sea que en esta lecturita, mis hermanos, ya nosotros podemos sacar tanto y tanto y tanto, como si fuera como un pequeño resumen de algunas cositas que vamos a leer en el volumen 1 y que vamos a seguir adelantando. Así que los dejo porque ya les he dicho bastante. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta, al contrario, te agradecemos. ¿Me podrías compartir el numeral de la lectura de Valtorta, por favor? Lo que voy a hacer es que le voy a sacar una copia porque es del libro, este libro, que es del padre Roschini, que se llama La Santísima Virgen María en los escritos de María Valtorta, y entonces está en la página 141 y dice Ibid, página 251, o sea que no dice exactamente cuál es la lectura, pero le voy a sacar una fotocopia para enviársela, ¿sí? A ver, un momentito. Porque normalmente tienen, como son extractos de las lecturas, tienen por ahí en alguna esquinita o en algún lado, dice que de dónde es esa. Sí, ¿Qué página es, perdón, de ese libro? 141. Voy a enviársela ahora mismito para que la vean. Arvey, adelante. Gracias. No, pues estaba mirando aquí donde dice de la vida oculta y que continuando allí decía, quiero encontrar en ti la obra de mi mamá, la de mi amado San José y mis mismas obras. Entonces Luisa decía, o sea, él hablando con Luisa es como si estuviera hablando con nosotros, ¿no? Yo quedaba confundida y le decía, mi amado Jesús, yo no sé hacer. Y él, hija mía, ánimo, no te abatas. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe, y yo súbito te enseñaré. Te diré el modo como hacíamos, ¿sí? Mis intenciones, el amor continuo de los tres, que yo como mar y ellos como ríos estaban siempre hinchados, de modo que uno desbordaba en el otro. O sea que mire lo que nos dice, porque al hablar con Luisa es que está hablando con nosotros también, a las almas, que si nosotros ahorita tenemos dudas, si nosotros, pero ¿cómo lo voy a hacer? Jesús dice, no te confundas, no te preocupes. Dice, ánimo, hija mía, ¿sí? No te abatas, no te preocupes, no te angusties. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe y yo súbito te enseñaré. O sea, no se preocupen, que a medida que nosotros vamos estudiando, vamos aprendiendo más de esta divina voluntad, apenas estamos empezando, vamos por el libro 1. Y a eso que ni por el libro 1, vamos por la introducción. Y él ya nos está diciendo que no nos preocupemos, que él nos va a ayudar, que él va a estar allí, solo que le digamos, ayúdanos, enséñame, y él va a estar allí listo junto con Mamá María para enseñarnos y siempre ir de la mano de ellos. Eso es lo que quería comentar. Ujú. Sí. Gracias, Arvey. Hay varios puntos de la infancia de Luisita, ¿verdad? Porque nos separa cuando es muy pequeñita y ya después de los 12 años. Me llama la atención lo último que nos narra también cuando, antes de empezarnos a narrar de los 12 años, nos dice que ella dice que era de temperamento vergonzoso, ¿cierto? Entonces que cuando la iban a visitar a su casa, se escondía detrás de una cama y rezaba. Que le daba mucha vergüenza. Y cuando su mamá quería llevarla fuera a algún lado, ella lloraba. Y como su hermana era un poco también tímida, entonces las dos se contentaban con quedándose en la casa, cerraban con llave y no compartían. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué no? ¿Qué tendrá de malo? Jesús nos narra en esta parte, em,
me gustaría, creo que releerla para no ponerle de lo mío. Dice, hija mía, también la vergüenza con la cual te circundé en tu tierna edad fue una de las demostraciones más grandes de celo, de amor por ti. No quería que en ti entrase ninguno, ni el mundo, ni las personas. Quería volverte extraña a todos. En ninguna cosa quería que tú tomaras parte y que tomaras placer en ella, porque habiendo establecido desde entonces que debía formar en ti el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en la alegría que en él hay, era justo que ninguna otra fiesta gozaras, y que de los placeres y diversiones que hay sobre la tierra debías quedar en ayunas. ¿No estás contenta? ¿Qué nos vuelve a decir ahí? Que hay una separación de Luisa para esta misión. Es una consagración. Ella está totalmente destinada para el Fiat Supremo, para el reino del Fiat Supremo. La sumisión que le estaba dando. Entonces, es este temperamento vergonzoso del que ella nos habla era la manera que Jesús la estaba circulando, dice, con un celo de amor, separándola. Y es curioso, un poco más antes nos narra de sus papás, que la custodiaron de esa manera, que era tal, dice, era tanta la custodia que jamás nos confiaron a personas extrañas. ¿Se dan cuenta? O sea, desde los padres a ella la venían, no la crió nadie, o sea, nunca quedó con alguna persona extraña. Y Jesús, con este temperamento, se encargó también de irla apartando, separando para él, separando para esta misión. Y dos cosas que me hacen pensar ahí, ¿no? Como cuando él tiene un propósito con un alma, o sea, él te separa. Y no es precisamente, como dice acá, dice, era justo que de ninguna otra fiesta gozaras. ¿Por qué? Porque ella iba, dice, debiendo tú tomar parte en las fiestas celestiales del reino del Fiat Supremo. Si ella iba a tomar parte, o sea, iba a formar esa parte de esas fiestas, dice, es justo que te prives de las de la tierra. Si vemos esa parte, dice, y debías quedar en ayunas de las de la tierra. Pero ella ya tenía decretado, digámoslo así, Jesús en ella, este reino del Fiat Supremo. Ya Jesús lo había decretado en ella. Ya sabía, porque él dijo, dice, porque habiendo establecido desde entonces que debía formar en ti el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú formar parte, debes de privarte de esto. Eso también va para nosotros, que ya cuando nos estamos adentrando en esto, hay cosas que van a ir saliendo. O sea, y no es como, ¿cómo les explico? Aquí veamos ese punto. Para Luisa no fue un sufrimiento. Para Luisa era un sufrimiento ir a la fiesta con su mamá y con las demás personas. Y lo narra. Dice, se los narro, ¿verdad? Aquí. Mm, Esta vergüenza no me dejaba tomar parte en nada, ni en fiestas, ni en diversiones aún inocentes que se acostumbraban en las familias. Era yo la sacrificada de la vergüenza. Y si los míos me obligaban, me sentía a poner en cruz, porque la vergüenza me volvía extraña a todas las cosas. O sea, ella se sentía en cruz. ¿Qué quiere decir? Era un dolor, era una pena para ella estar rodeada de gente, asistir con más gente, estar, para ella era algo, o sea, sufría, ¿me explico? Sufría, era, no sé, lo podemos llamar, digamos, una ansiedad, no lo sé, algo parecido, pero a lo que yo quiero que veamos esto, que cuando Jesús la separa
y le dicen, no vas a tomar parte de estas fiestas de la tierra, para Luisa no es una cruz. Me explico, porque ella no nacía de ella formar parte de esto, no era un pesar. No sé si me estoy dando a entender. No es como que, ay, qué sacrificio iba a hacer ella, se iba a privar de estas reuniones familiares. No, ella no quería formar parte de esto. O sea, Jesús la separó para él, pero al mismo tiempo Luisa, o sea, le puso en esto, le puso esta vergüenza, ¿no? Luisa quería estar sola, no fue una cruz, lo hizo con todo el gusto y con toda la entrega a estar sola, porque eso era lo que ella quería. Entonces, para nosotros también vamos a ir viendo ese desapego. El desapego no es algo que nosotros hacemos, no es algo que decir, oh, me voy a desapegar de esto o de tal cosa. No, en ti va a existir algo que decir, es que esto ya no me llama la atención. A mí me gustaba mucho, yo no sé, un deporte, ¿no? Por tomar un ejemplo. Dices, no es que ahora ya no me gusta, me aburro. Ya no puedo pasar 2 horas viendo un partido de fútbol, un ejemplo, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Como que ya no le ves el gusto, ya no le ves, no te vas a sentir como un sufrimiento de casi ayunar, de, ay, pobre de mí, me voy a partir el partido y estás con ese sufrimiento. No, eso sería cosa humana, tuya. Cuando viene de Jesús, no lo sientes. Sí, no sé si están captando esta diferencia. ¿Por qué? Porque es tan importante entenderla, como dijo Mirta. El desapego lo vamos a ver todo el tiempo, de aquí adelante, pero entendamos que no es algo que nosotros vamos a trabajar para lograr el desapego. No, el desapego es algo que se da, que Él no lo da, Él no lo comparte. Y poquito a poquito, claro que hay que ir conociendo y poniendo de nuestra parte, pero Él lo infunde en el alma. Es un gozo que Él da al alma. Y bueno, no me extiendo más ahí. ¿Quién le gustaría compartir otro punto? María de Lourdes, adelante. Hola, buenas tardes, Ivette. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también quisiera comentar que Luisa tenía ese desapego porque Jesús se lo dio desde pequeñita. Y bueno, pues a nosotros, o al menos a mí, yo puedo decir, ¿verdad? Pues que a mí fue al contrario desde pequeña, pues ha gustado que la fiesta, que esto, que el otro. Y son muchos los apegos por los cuales uno se tiene que deshacer. Pero lo que sí he aprendido, o que al menos aprendo en esta lectura de cielo, es que el Señor dice, no te preocupes, ¿verdad? Como decía el hermano que comentaba hace ratito, que no nos tenemos que preocupar, pues él se va a encargar de nosotros y solito va llegando ese desapego, ese fastidio por las cosas y a lo que antes nos llamaba mucho la atención, ahora ya no, ahora queremos escuchar y saber de la divina voluntad. Y no es que le quiera quitar mérito a Luisa, ni mucho menos, pero por eso ella era un alma escogida, ¿verdad? Y ahora si nosotros somos esas almas escogidas de Dios, pues Él mismo se va a ir encargando de nosotros. Él mismo se va a ir encargando de nuestra alma y de darnos poco a poco el desapego. Eso es todo. Gracias, Ivette. Gracias, María Lourdes. Sí, definitivamente es algo que Jesús va dando al alma, Él lo va compartiendo como gozos espirituales. Mirta, no sé si pudieras explicar un poquito cómo se obtiene esta parte de los 3 gozos espirituales. Sí, eso está en el volumen 2, es la lectura 43, que habla sobre los 3 gozos espirituales, que resulta que una vez estaba un sacerdote hablándole a Luisa y entonces él estaba pidiendo un favor, que le pidiera a Jesús que por favor le concediera algo que le estaba pidiendo. Entonces Jesús le dice que lo que debía hacer era rodearse de la fe, y la fe es Jesús. Entonces, al rodearse de la fe, el alma de ese sacerdote iba a recibir 3 gozos espirituales. Uno
es el penetrar en las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el libro de cielo, penetrando en las verdades divinas, en las cosas de Dios. El segundo regalo que va a recibir es el desapego, no es el desapego, sino es que las cosas que le llamaban la atención anteriormente ya no le van a llamar la atención. Fastidio. ¿Ah? Fastidio. El Fastidio. Fastidio, esa es la palabra correcta. Un fastidio de las cosas, por ejemplo, la hermanita que estaba hablando con nosotros ahora, pues ella es o era, no sé, muy fiestera. Pues eso que le llamaba mucho la atención en aquellos momentos de su vida, según va penetrando las cosas de Dios, pues eso se le va a ir quitando, pero como ella muy bien dijo, eso se lo va quitando el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque ella se está llenando de Jesús, se está rodeando de la fe, y la fe es Jesús. Y el tercer gozo es el desapego. Es un desapego como le está describiendo aquí, o sea, ya no hay filiación humana envuelta. El desapego es total. Se ama a Jesús en las personas. No se ama a las personas. ¿Por qué? Porque se ama como Dios nos ama. Dios nos ama lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Pues el alma que vive en la divina voluntad va a amar a Dios en ese hermano, porque es lo que Dios ha puesto en ese hermano. Entonces, esos son los tres gozos espirituales. Pero eso Jesús lo va poniendo. Gracias, Mirta. Lo importante, ¿no? Que dice rodéate de la fe. Ujú, O sea, esto no es como que, bueno, me siento aquí, me espero a que Jesús me los dé y no, no van así, van con el conocimiento, correcto. van con el conocimiento, porque no es como los otros dones del Espíritu Santo, por ejemplo, que eso solamente los da a quien Él quiere. Estos, claro que los quiere dar a todos, de hecho los da para todos, pero quien los toma, el que los conoce. El que los conoce, entonces el que se va adentrando en esto, en este caminar y dice, rodéate de la fe, y la fe es Él. Siempre creemos que la fe solamente es, digamos, una virtud de fe, no, es Él. La fe es Jesús, la fe es Dios. Y lo dice claro, la fe soy yo. Está en el volumen 2 esa lectura. No recuerdo el numeral, pero está en las primeras lecturas. Y cuando ya te vas adentrando de la fe, rodeando de la fe, empiezas a conocer, empiezas a ver todo esto, como le pasaba a Luisita, ¿no? Y acá decía, yo acá privada de misas, de tanto, dice, y miraba la creación. Y cada quien le empezaba, o sea, ella empezó a mirar la creación, ¿no? Que ya ahora encontraba a Jesús en cada parte de la creación, en todo y en el sol y todo, es diferente, ¿no? Igual esto pasa, yo lo veo así como si te pusieras unos lentes, unos lentes, ¿no? Es como esos lentes 3D, no sé si les ha tocado. Ven algo, digamos una película que está hecha para 3D, la ven a puro ojo, la van a ver distorsionada, se ponen el lente y eso se ve clarito. Esto es casi nosotros tenemos distorsionada la visión con el mundo que tenemos afuera. Cuando te pones esos lentes de Jesús y empezamos a ver las cosas como Jesús, ya vemos todo diferente, ya vemos a las personas diferente. Por eso también dice Mirta que esto es algo que Él te va infundiendo, pero se va infundiendo a través del conocimiento. Empiezas a amar a la gente con los ojos de Jesús. Ya no te vas a enojar con el hermano por lo que te hizo, porque ya eso lo vamos a ir viendo más adelante en las lecturas. Jesús te va a ir enseñando cómo desapegarte del mundo exterior, cómo empezar a ver las cosas del mundo exterior, cómo ver a las personas. O sea, es ponerse los lentes de Jesús. Eso es algo así. Y vas a ver, discúlpame, Arbelo, y vas a ver a Jesús en todos.
O sea, Oh, por ejemplo, hay una persona que habla feo, por ejemplo, o, o que, o, o que no es un buen esposo, o una mujer que, no sé, que no sigue los mandamientos como son, pues no vas a ver eso feo de esa persona. Lo que vas a ver es a Jesús muriendo en esa persona, porque esa persona no le está dando a Jesús lo que le corresponde, el agradecimiento, el amor, la honra. Eso es lo que se ve en las demás personas. Igual que en la creación, Dios no es la creación. La creación tiene atributos de Dios. Dios puso un valor, un oficio y un amor en cada cosa creada. Y eso es lo que nosotros deberíamos de reconocer en la creación, agradecerlo y devolverlo en esa correspondencia del te amo y te amo. ¿Sí? gracias, Mirta. Ahí va de la mano con el amarás a Dios sobre todas las cosas. Siempre pensamos que va encima sobre el hermano, sobre la mamá, sobre el hijo. No, es en cada uno de ellos. Como dice Mirta, lo que ha puesto Dios en cada uno de ellos. Y en sí, en nosotros se ha puesto a Él mismo. ¿Cómo está Jesús? ¿Gozoso o sufriente? Dependiendo de las acciones de la persona. Vamos con Arbey ahora sí. El micrófono. El micrófono. Ok, Ajá. disculpe. Aquí en esta lectura que estoy compartiendo con ustedes, que es la misma que estamos leyendo, ella decía, ah, así que mi mente estaba en la casa de Nazaret y ahora veía a uno, ahora a otro, y me confundía al verlos tan atentos en sus humildes labores, tan absorbidos en las llamas de amor que se levantaban tan alto, que sus trabajos quedaban incendiados y transformados en amor. Y yo, nosotros, y yo, maravillada, pensaba entre mí, ellos aman tanto. Y mi amor, ¿cuál es? Por decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento que tomo, los pasos que hago, son llamas que se elevan al trono de Dios y formando ríos desbordan en el mar de Jesús. Y viendo que no lo era, quedada afligida. Y Jesús en mi interior me decía, ¿qué tienes? No te aflijas, porque poco a poco llegarás. Yo estaré sobre ti y tú sígueme y no temas. O sea, hay veces nosotros decimos, bueno, porque era María, porque era Jesús, porque era San José. Pero lo que les decía en la parte anterior que les leí también, es que Él está allí, Él nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, no nos confundamos, porque hay veces decimos, pero es que era Jesús, pero que era María, y que ellos eran especiales, y todo eso, pero pues la divina voluntad es Jesús, y la fe es Jesús, el camino es Jesús, Él es la verdad también, y la vida. Entonces tenemos que creer en todo esto, porque si Jesús le dice a ella, que ella confundida dice, pero yo, ¿sí? Entonces él dice, no, no tienes, no te aflijas, poco a poco llegarás. O sea, poco a poco vamos a llegar, no nos confundamos. Hay que dar los pasitos como el bebé. Primero se arrastra en el piso, comienza a gatear, después coge fuercita en los pies, se para, se cae. Después ya más fuertecito camina y ya se sostiene y después comienza a correr
y después va a correr. Así vamos a hacer nosotros. Confiemos que nuestro Padre nos está diciendo, no nos aflijamos, poco a poco llegarás. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Arby. Y sí, ¿verdad? Es como una confianza de que si ella sigue avanzando va a llegar ahí. O sea, es como no afligirte, el ir poniendo paso por paso y tener esa seguridad, ¿no? Solamente hay que seguir como que confiando y hay muchas veces que vamos a querer como que ya no quiero saber de esto, al rato vuelves otra vez, entonces sucede porque les diré, hermanos, que esto es para toda la vida. Esto no es como que me gradúo en 3 años y se acabó. No, esto es para toda la vida y para siempre, porque la finalidad es llegar a entrar totalmente en ese querer divino, en ese acto único con Dios, obrando a lo divino, que es lo importante. Fabi, Sí, no solamente quería, cuando estaban hablando de la importancia del conocimiento, y es cómo Jesús, cómo Luisa escribe estas memorias en obediencia a Jesús. Jesús quiere que nosotros leamos, aprendamos, conozcamos lo que Él, la transformación o cómo el interior de, de Luisa en los primeros tiempos de ella. Es que es algo importante. Es decir, él lo consideró importante y por eso le dijo, le hace escribir a Luisa darnos esta información. Para él era importante. Y también tanto que allí dice ella, eh, ni lo, cuando dijera lo que en mí había pasado, mucho más que después de tantos años me resultaba difícil tener el orden de lo que había pasado en mi interior. Ese era el interés de Jesús, que nosotros nos enteráramos cuál había sido la transformación de Luisa desde el comienzo, desde su infancia. ¿Sí? Es que Jesús no se queda con nada. Él quiere darnos ese conocimiento. ¿Sí? eso sí, nos quiere compartir todo. Y como hemos visto también en ya nos pasamos de tiempo, pero como hemos visto en esta sesión, que la verdad que estuvo muy, muy bonita, pudiéramos releerlo. Yo les invitaría a que volvamos a leer todo esto, lo que viene siendo las memorias de la infancia de Luisa y quizá un poquito antes también, desde consideraciones acerca de Luisa Picarreta y todo lo que viene siendo memorias, releerlo en esta semana para que vayamos entendiendo, porque hay muchos detalles. O sea, si nos ponemos a hablar de cada detalle que tiene esta lectura, nos vamos a hacer súper larga la sesión, pero hay varios puntos, ¿no? Y como dice Fabi, son cosas importantes que eran necesarias y por eso le pidieron a Luisa que las compartiera. Jesús quería que nosotros llegáramos a entender esto, porque ella viene desde niña, desde cómo nos va narrando cómo fue su vida desde niña y por qué pasó por esto, por ejemplo, lo de la vergüenza. Uno de otra manera diría, ay, no, pero ¿cómo? Tenía su propósito, ¿cierto? Tenía su propósito. ¿Y por qué? Y probablemente nosotros no vamos a pasar esa vida, porque esa vida es de Luisa. Nosotros vamos a tener cada quien nuestra propia historia, distinta cada una, pero con Jesús. ¿Me explico? O sea, con Jesús. Uno dice, bueno, oh, ahora entiendo por qué yo era así o por qué fui así. Ahora es de aquí para adelante, de aquí para adelante. Todo lo que ha pasado, dice Jesús, todo es para tu bien, todo es para el bien de tu alma. Todo lo que ha pasado y lo que Él ha permitido que suceda es
para empezar el momento que estamos aquí reunidos. El momento que estamos aquí reunidos conociendo. Entonces, vamos a ir viendo, releyendo otra vez esta lectura y varios puntos importantes, ¿no? Como también trajo Arbey, eso, no te aflijas, poco a poco llegarás. Tomemos esa frase para nosotros también. Yo estaré sobre ti, tú sígueme y no temas. Son varios puntos, de hecho yo señalé varios, pero sí los invito a que los vayamos checando. Uno que dejé aquí también señalado, ya casi en los últimos párrafos. Cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo. No puedo comenzar el trabajo que he diseñado para hacer en el fondo del alma. Cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo, dice Jesús, porque no puede trabajar, no hay espacio. Por eso es lo que nos decía Mirta. Eso también tiene que ver, ¿no? Tanto el desapego es parte para ir haciendo este vacío, ese fastidio es parte para ir haciendo este vacío, es ese propósito. Entonces, son varias frasecitas, así que los invito a que vayan leyendo y si gustan, tráiganos sus comentarios para la próxima sesión, porque también me gustaría escucharlos. ¿Qué les dice Jesús en esta lectura? Y escríbanlo en una nota y lo dejan ahí y lo traen para la próxima sesión y ya vemos junto con Mirta, con Fabi, a ver qué es lo que, y con Arbey, qué es lo que les ha dicho Jesús, qué les gustaría ver y decir, bueno, este punto, ¿no? Para que también ustedes se animen a participar, pero no por participar, sino por conocer cómo Jesús les va hablando a ustedes, porque a cada uno nos habla distinto y enriquecemos las lecturas. Entonces, eso también es importante. Bueno, entonces me quedo hasta aquí la sesión larga, pero les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a que sigamos avanzando. Muchísimas gracias, Fabiola, Arbey, Mirta, María de Jesús, Alejandra, Rogelio, Tere, qué gusto, Cintia, Gaby, Adriana, María Lidia, María de Lourdes, María de la Luz, María Barragán, Martita, que está por aquí también, Alejandra, Cristina, bueno, y cada uno de los que nos ven desde sus hogares también. Nos vemos y seguimos avanzando, seguimos adentrándonos. Va poniéndose bien interesante. Poquito a poquito, como vamos avanzando el libro, se va a ir poniendo muy, muy interesante. Lo importante de esto es que cada conocimiento se va inscribiendo en nuestra alma, se va como que adheriendo a nuestra alma. Eso es lo bonito. Así que muchas gracias. Nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego, Gis. Bendecida noche. La frase. Buenas noches. Bendecida noche cada